Este sábado se estrenó en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos el documental Habeas Corpus, que cuenta la historia de la Vicaría de la Solidaridad y su labor en la defensa y promoción de los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet. Para saber más acerca de este documental, conversaremos con sus realizadores, Claudia Barril y Sebastián Moreno. Muchas gracias por estar en CNN Chile. Hola. Hola. Buenas noches. Bueno, un poco como, para que las personas tengan un poco de contexto, ¿qué es Habeas Corpus? Que es un concepto lógicamente en latín. Es un derecho, algunos hablan que es una institución de orden jurídico y que es básicamente que para evitar detenciones arbitrarias las personas puedan estar ante un juez y exponer su causa y que después sea la justicia la que determine si va libre o queda detenida. Habeas Corpus. Claudia, ¿por qué la necesidad de hacer este documental que cuenta lo que hizo la Vicaría durante ese tiempo tan difícil para nuestro país? Yo creo que es poco conocido el trabajo que desarrolló la Vicaría de la Solidaridad, ¿no? Fue una institución que siempre hizo un trabajo con las víctimas de la dictadura, ¿no? La historia se remonta desde el Comité de Cooperación para la Paz en Chile, luego de ocurrido el golpe militar, donde todas las iglesias se organizan para defender los derechos humanos. Luego, en el año 73, se crea la Vicaría de la Solidaridad y empieza a desarrollar un trabajo sistemático, diario, de hormiga, podríamos decir, no solo de ayuda, digamos, solidaria, ¿no? De colaboración para que la gente, los familiares de las víctimas y las víctimas de la represión pudieran, digamos, para ayudarlos, ¿no? Sino que también empezó y se inició todo un trabajo de investigación y de defensa legal de las víctimas, ¿no? Creo que es un trabajo bien poco conocido, sobre todo desde el punto de vista que nosotros estamos dando a conocer en la película, que es la forma como se organizó la contrainteligencia en la dictadura militar en las oficinas de la Vicaría de la Solidaridad. Ustedes la definen como contrainteligencia, es decir, obviamente había procesos, procedimientos, hechos obviamente con las dificultades de la época donde intervinieron periodistas, distintas personas. Un poco, ¿cuál es el relato que tiene este documental? ¿Qué es lo que nos muestra en definitiva y que quizás no ha sido contado de otras formas antes? Bueno, es una película en formato documental con testimonios en primera persona de las personas que hicieron el trabajo, ¿no es cierto?, que inventaron estos métodos de investigación donde hay que pensar que no habían precedentes, digamos, claro, ¿no? Ellos tuvieron que crear un método de investigación, un método de recopilación de información, de archivarlo y luego de analizarlo, ¿no? Y es ahí cuando damos como con el punto de vista de la película, que es esta idea de que es la información el hilo que atraviesa toda la historia del Comité Pro Paz primero y luego de la Vicaría, ¿no? Teniendo en cuenta también que buscar ayudar a personas detenidas, encontrar a desaparecidos, claramente nadie le va a dar fácilmente la información, ese es el punto esencial. O sea, tan claro así es que hasta el día de hoy las Fuerzas Armadas no han colaborado con la información claramente, abiertamente, cuando ya se sabe a todas luces que fueron las Fuerzas Armadas las que violaron los derechos humanos. Entonces, ellos hicieron este trabajo, hay que pensar, sin celulares, sin internet, analizaban la información en unas sábanas de papel, que eran, imaginemos, unos Excel hechos a mano, con columnas, ¿no es cierto?, y filas, donde iban agregando dato a dato todo lo que iban conociendo, ¿no es cierto?, a partir de sobrevivientes, de los testimonios de familiares, de testigos. Sin quitarle, obviamente, el interés de ir a ver este documental, Claudia, ¿cómo lo hacían? Un poco, en resumen, ¿cómo lo hacían estas personas para conseguir información en tiempos tan difíciles para nuestro país? Bueno, primero trabajaban en base al testimonio de gente que se acercaba al comité. Los familiares llegaban diciendo, se llevaron a mi marido, no puedo encontrarlo, ¿me pueden ayudar? O sea, dependían claro, exclusivamente de la denuncia. Claro, o sea, llegaba, de ahí partía todo. Exactamente, de ahí partía todo. Entonces, los familiares entregaban el máximo de información. Ellos tenían una entrevista en profundidad con las asistentes sociales y luego con los abogados, donde le daban en detalle, le hacían el relato de los hechos, ¿no? También, luego con el tiempo, cuando empezaron a existir sobrevivientes, gente que había sido detenida, que pasaron por centros de detención clandestinos, también ellos se acercaron a las oficinas de la Vicaría y también empezaron a dar sus testimonios.
Entonces ahí empieza a ocurrir en términos de la información algo interesante, que empiezan, digamos, empiezan a cruzar también los relatos de los familiares que se acercaron en un primer momento y de estos sobrevivientes, donde empezaban a relatar las mismas cosas, ¿no? Entonces ahí ocurrió en cierta forma el cruce de la información, ¿no? Donde decían, bueno, aparece una persona, escuché una persona que en algún momento le dijeron el ronco, ¿no? Entonces después empezó a aparecer en todos los relatos el ronco, y finalmente ese era Morembrito, ¿no? En los relatos siempre aparecía una camioneta blanca de una marca determinada, ¿no? Y entonces ahí empezaron a identificar que quizás había detrás de todo esto grupos organizados que estaban deteniendo personas y personas con características muy parecidas, ¿no? Que militaban en un mismo partido, que habían participado, digamos, en una célula de algún partido determinado, etcétera. Entonces ahí es así como empezaron también ellos a obtener información, ¿no? Y con el tiempo también se acercaron informantes, gente que desertó de las Fuerzas Armadas y que confesó, ¿no? Fueron los menos, pero de todas formas hubo gente de las Fuerzas Armadas que se arrepintió, que encontraron que no estaba mal, que no estaba bien lo que se estaba realizando, se acercaron a las oficinas de la Vicaría y confesaron y dieron información valiosísima para saber qué pasó con ciertas personas. Me imagino que con todo el tiempo que ha pasado desde el fin de la dictadura en 1990 con la llegada de la democracia, debe haber habido bastante interés por parte de las personas que ayudaron a la Vicaría para contar cómo se hacía. ¿Fue así? ¿Tuvieron el suficiente interés por parte de las personas para contar su experiencia? Por supuesto. Hubo mucha colaboración, entrevistamos a casi 40 personas. Obviamente no pueden quedar todas en la película por un tema de tiempo y de temas, porque la película dura 1 hora y media. Cada entrevista duró entre 2 y 3 horas, imagínate la cantidad de material que puede ser eso. Pero hubo colaboración. Ahora, igual hubo gente que no quiso dar entrevistas por temor a perder el trabajo y que en el trabajo actual sepan que trabajó en la Vicaría de la Solidaridad. Eso quisiera preguntarte, Sebastián, porque muchas personas todavía, a pesar del tiempo que ha pasado, pueden pensar que esta película tiene una tendencia política determinada. ¿Cómo ustedes quisieron abordar ese tema para precisamente, quizás que querían ustedes dar ese mensaje o quizás querían evitarlo? No es una película panfletaria, no es una película que pretenda levantar banderas y hacer causa. Solo una causa, hablar de derechos humanos. Y de la verdad también. Y de la verdad, y de la transparencia, y del bien común. Si hay un tema de fondo en la película es el trabajo de gente anónima por el bien común de todos. Y en ese sentido yo creo que hay un valor ahí a observar, a mirar en el Chile actual, digamos, ¿no? Y en la iglesia actual también, ¿no? A mirar esa iglesia comprometida con la dignidad, con los desposeídos, con los débiles. Creo que de todo eso habla la película. El contexto es la dictadura, ¿no es cierto? Porque creemos que es necesario seguir hablando del tema, porque creemos que es necesario que las nuevas generaciones sepan lo que pasó, claramente. Por eso es una película bien didáctica también. Eso quisiera preguntarles, ¿cuál es el sentido de hacerlo ahora para dar el mensaje de que estas cosas que pasaron en Chile no vuelvan a suceder, o porque ustedes creen que todavía de una u otra forma se violan los derechos humanos en Chile? No, a ver, por ambas cosas, ¿no? También yo creo que era un tema que tiene un valor patrimonial enorme, ¿no? No había sido contada la historia de la Vicaría de la Solidaridad tal como nosotros la contamos, ¿no? Que reúne toda la historia y que cuenta desde este punto de vista específico, que es el tema de la información y esta búsqueda acuciosa, sistemática, por llegar a la verdad. O sea, destaquemos que también Pinochet, cuando fue detenido en Londres, fue toda esta información que fue recolectada desde el año 73 por estas personas, ¿no? Que finalmente ayudaron y sirvieron como antecedentes para que existiera información para poder juzgarlo, ¿no? Entonces yo creo que eso tiene un valor patrimonial increíble, ¿no? Como toda la información que ellos recopilaron. Tengo entendido, Sebastián, que ustedes también están en una campaña pro derechos humanos y pro divulgación, información, dar a conocer los derechos humanos en colegios. Sí, es más educación en derechos humanos, porque pensamos, producto de la investigación que hemos hecho con la primera película que hicimos, La ciudad de los fotógrafos, y luego Habeas Corpus, es que
no es necesario estar en dictadura o atravesar una tragedia para hablar de derechos humanos, ¿no? También hoy es necesario hablar de derechos humanos y que nuestros niños en todos los colegios de Chile sepan que existen los derechos humanos, cuáles son los derechos humanos y cómo ellos pueden defender sus derechos humanos. Mi última pregunta, Claudia, ¿dónde podemos ver Habeas Corpus? En todo Chile, o sea, hay en distintas ciudades de Chile, están 23 salas a lo largo de todo Chile. En Santiago estamos estrenando también en el Cine Arte de Alameda, en la Cineteca, en la Sala Radicales, y en el Museo de la Memoria también tiene algunas funciones, y a partir del 14 de mayo vamos a estar en el Cine Hoyts La Reina. Exactamente, entonces todos los datos para que las personas interesadas en ver Habeas Corpus puedan hacerlo. Sin duda algo importante, porque es importante conocer la historia de nuestro país y también discutir los distintos puntos de vista que tiene la misma. Claudia Barril, Sebastián Moreno, muchas gracias por tu tiempo con nosotros en CNN Chile. Muchas gracias a ti, a ustedes.